Estás escuchando el podcast de la Iglesia ISA. Para obtener más información sobre ISA, incluidos nuestros horarios de reunión en Santa Ana, California, visite nuestro sitio web isa.church. La charla de hoy es con el pastor Mario S. Calderón. Bien. Y bueno, ahora sí, seguimos con el tema, un león en el cielo es ahora el tema. Un león en el cielo. Recuérdense, siempre me gusta poner un recordatorio antes que este es primer domingo del mes y cerramos con la cena del Señor, ¿verdad? Pero nuestra cita básica está en Apocalipsis 5, del 2 al 6, aunque voy a usar tal vez 2 al 7, y recomiendo leer todo el resto del capítulo porque está conectado con el tema de hoy. Un león en el cielo. No sé, en alguna manera sentí como que el tema que puse, un león en la familia, llamó la atención de varios viewers. Aparecieron por ahí, ¿qué familia tendrá algún león, no? Pero bíblicamente vimos que el león estaba en la familia de Jacob, ¿verdad? Por ahí apareció el león, el hijo de Jacob se llamaba Judá, y al descendiente de Judá le llaman el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces, es la segunda parte de la serie de 8 mensajes. Los primeros 4 mensajes de la serie fueron centrados en el Cordero y las otras 4 es en el león, porque la serie se llama El Cordero y el León, ¿verdad? Aunque parezca de película, no es de película, es un tema bíblico 100%. Entonces, en la serie que tengo sobre el león, hablamos, el hermano Andrés lo mencionaba, un león en la familia. El segundo fue un león en el Evangelio y el tercero que es hoy es un león en el cielo. El próximo domingo cerramos la serie, la segunda parte de la serie, con un león en el trono. Entonces vamos a agarrar un poquitito el hilo porque no quiero que se confundan con tantos leones, ¿no? Es el mismo león, nomás viene pasando por una historia. Estamos haciendo un viaje realmente. Si ustedes ven así saltando bastantes espacios en la Biblia, comenzamos en Génesis 49 y que realmente vamos más atrás hasta Génesis 12, donde está la historia de Abraham, en donde comienza la historia de Abraham, pero nos centramos en el Cordero que fue necesario para sustituir la muerte de Isaac, el hijo de Abraham, ¿verdad? Y luego venimos pasando por ahí. Dijimos, en la familia lo relacionamos inmediatamente con el tabernáculo de reunión. Y si se dan cuenta, en la descendencia de Abraham, donde está Jacob tuvo 12 hijos. Y esos son reconocidos como las 12 tribus de Israel. Hay un jueguito de tribus que no vamos a entrar con ellos ahorita porque hubo tribus que desaparecieron y tribus que se agregaron, ¿verdad? Entonces, un asunto de José, Manasés y Efraín por ahí, que Manasés y Efraín no eran hijos de Jacob, sino eran nietos de Jacob, pero por algunas razones en la historia bíblica, que otro día lo vamos a ver con más detalles, hubo un juego de entre tribus, pero en la descendencia, pero los 12 hijos de Jacob cada tribu tenía un estandarte o una bandera, un banderín grande, que servía como dirección. Cuando el tabernáculo se levantaba, porque Dios daba la orden de marchar y seguir la nube, el tabernáculo era enrollado, era doblado y se lo cargaban. Pero el tabernáculo iba en el centro y cuando llegaban a acampar, lo primero que armaban era el campamento, el tabernáculo. Y cada uno de las 12 tribus tenía una posición alrededor del tabernáculo. Entonces, en la parte de enfrente o la parte oriental del tabernáculo, siempre la puerta principal del tabernáculo iba a estar viendo a oriente. Y ya lo he mencionado antes, pero puedo repetirlo otra vez hoy. En esta cultura, incluso los egipcios y la gente antiguo testamentaria le daba mucha seriedad a esto. Para ellos, simbólicamente, la salida del sol es el inicio del día o el inicio de la vida. De modo que el sol refleja vida. Pero la puesta del sol es el final de la vida.
Y después de la puesta del sol viene la noche. Eso simboliza la muerte. Entonces, siempre que construían las casas o cualquier asunto que fuera impactante, siempre iban a poner la puerta viendo hacia donde el sol sale. Opuesto de como nosotros lo hacemos. Bueno, no sé ustedes, pero yo me he dado cuenta que a nosotros no nos gusta poner la puerta frente al sol porque nos va a entrar el sol. Lo que queremos es evitar el sol. Para ellos que el sol entre en la casa era señal de vida. Psicológicamente o mentalmente eso les ayudaba, ¿verdad? Entonces, todo en la Biblia lo va a ver así relacionado. Incluso el templo de Jerusalén estaba viendo hacia donde sale el sol. Entonces siempre iba para el oriente. Y allí enfrente, en el oriente, en la parte oriental del tabernáculo, iban 3 tribus. Al lado derecho iban otras 3 tribus. En la parte de atrás otras 3 tribus y del otro lado otras 3 tribus. Las 12 tribus alrededor del tabernáculo. Cuando llegaban, instalaban el tabernáculo y las tribus se acomodaban en su lugar, cada una en su lugar. En el frente, porque los que iban de frente debería ser Rubén, porque era el primogénito. Pero el domingo mencioné un poco del por qué Rubén no logró esa posición, o más bien dicho, perdió esa posición al haber cometido un acto desleal. Y la posición le fue dada a Judá. Ahora Judá tomó la primogenitura, tomó el liderazgo en el pueblo de Israel. Y lo tomó de una manera tan tremenda porque si ustedes se dan cuenta y estudian, han estudiado la historia de Israel, Israel ya establecido y posicionado en su tierra, cuando el reino se dividió después de Salomón, quedó el reino del norte que era Israel y el reino del sur que se conoció como Judá. 2 tribus, nomás la de Judá y la de Simeón, estaban en el sur. Las otras 10 tribus quedaron en el norte. ¿Qué pasó con esas 10 tribus? Fueron llevadas cautivas en el año 723 por los asirios. Fueron llevados cautivos, fueron al exilio, nunca regresaron. En el 586 fue llevado después las 2 tribus de Judá. En ese tiempo ya la tribu de Simeón había desaparecido. No se sabe por qué. Duraron unos 200 años y desapareció la tribu de Simeón. No hay rastros. No se sabe qué pasó, pero Judá fue la única tribu que quedó sobresaliente en el sur. Al punto que al norte de Israel se le llamó el reino del norte y al sur de Israel se le comenzó a llamar el reino de Judá. Judá fue llevado, las tribus fueron llevadas, el sur fue llevado cautivo entonces para Babilonia por Nabucodonosor. Y desde entonces el pueblo hebreo costó que se reuniera más. En tiempos de Nehemías, Dios lo mandó de regreso a reconstruir los muros y regresó. Pero la gente que regresó eran los descendientes de la tribu de Judá, los que habitaban en Jerusalén y en Judea. Pero los del norte no volvimos a verlos hasta el sol de hoy. Y mire, en la Biblia se conoce el pueblo de Israel muy bien. Fuera del pueblo de Israel eran conocidos como el pueblo hebreo. Soy hebreos, soy israelitas, ese es el nombre de la nación y es el nombre de la gente. Pero hoy día casi no se menciona el pueblo de Israel, sino que se menciona judíos, los judíos, los judíos, los judíos. ¿Y de dónde viene la palabra judío? De Judea. ¿Y de dónde viene Judea? De Judá. Mire cómo el león de la tribu de Judá ha impactado en la historia hasta hoy. No ha desaparecido, ahí está. Ahí está el león de la tribu de Judá. Ahora, Dios tenía un plan cuando estableció el tabernáculo. La idea era que Dios se iba a reunir con su pueblo. Nunca antes había pasado eso. Desde que Adán pecó, el hombre fue separado de Dios y no hay manera de volverse a juntar con él. Está destituido de la gloria de Dios. Y aunque vino Noé halló gracia y Dios se comunicó con Noé, nadie más. Y por eso nadie le creyó y por eso solo él y su familia se salvó.
después del diluvio, después la época postdiluviana, aparece la Torre de Babel, en donde Dios, dando una segunda gracia, se procrea nuevamente la raza y otra vez vuelven al mismo camino antes del diluvio. Así que no ha habido manera de que Dios se relacione con el hombre. Entonces viene el tabernáculo como un medio de reunión. Y allí me voy a reunir con mi pueblo. Y el centro, el encuentro entre Dios y el hombre era el tabernáculo. Bueno, dejamos de hablar del león, del cordero y la nación de Israel y nos pasamos al cordero y el león en el Evangelio, porque hablamos de cómo del tabernáculo la historia no terminó en el Antiguo Testamento, sino que vino en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento el tabernáculo ya no vino a ser necesario. Ahí está el templo. Ahí está el templo. Pero desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rajó en dos. Y eso que antes era sagradísimo, el lugar santísimo, donde nadie podía entrar y vivir, el que entraba moría, porque era el lugar santísimo, dejó de ser el lugar santísimo. Y aunque no tenemos el templo, tenemos el lugar donde estuvo ese lugar santísimo. Y hay un monumento pequeño ahí que muestra el lugar. Y dice ahí la placa que leí que ese es el lugar que se cree el lugar original donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, a su hijo Isaac. Es en ese mismo lugar donde Dios determinó que se pusiera el arca del pacto, y es en ese mismo lugar donde le apareció Dios y le dijo: Abraham, ya no lo hagas, ya vi que sí tienes valor de hacerlo. Y es ahí mismo donde se ubicó el lugar santísimo, la mesa, ¿cómo se llama? El arca del pacto. Ese lugar santísimo, después que Cristo murió, dejó de ser lugar santísimo. Y ahora puede ser un lugar turístico. Yo he estado ahí parado en ese lugar. Puede ser un lugar, cualquiera puede llegar ahí. Ese pedacito de tierra, yo me paré allí, no dejaban llegar hasta ahí el mismo lugar, pero yo me paré allí y todos mirando el monumento y todos oyendo y mirando para todos lados. ¿Saben para dónde miré yo? Yo miré para el cielo. Y dije: Señor, aquí fue que bajaste. ¿Cómo ha de haber sido de maravilloso ese momento cuando Dios visitó la tierra? Y dijo: este es el lugar. Y ahí. Y no muy distante de ahí está el monte de la Calavera, donde Cristo murió. Y no muy distante del monte de la Calavera está el lugar donde él fue sepultado, la tumba, que él también triunfó sobre esa tumba. Pero ya vimos que en el Evangelio, dijimos que el Evangelio, no los Evangelios, ¿verdad? Grábense eso porque a mí me gusta mucho, otra vez, la enseñanza, ¿verdad? Más que la predicación, me gusta la enseñanza. Vivimos en un tiempo donde hay muchos predicadores y hablan bien bonito y endulzan la mente. Pero la Biblia es la que tenemos que tener nosotros bien metida en la mente. Solo hay un evangelio narrado por 4 personas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y dijimos, Mateo presenta a Cristo como rey, el gran rey león. Marcos lo presenta como el siervo o el becerro o el buey. Lucas lo presenta como el hijo del hombre, el hijo de José y María. Y dónde vivió y cómo vivió, Lucas da esos detalles. Y Juan lo presenta como Dios, el ojo que todo lo ve y que está sobre todo lo más alto que puede haber. Entre los 4 seres vivientes que habían allá en el tabernáculo, el león, el hombre, el ciervo y el águila, esos 4, cuando desapareció el tabernáculo, no desaparecieron ellos, porque nos lo dejó en sentido espiritual revelado en esos 4 libros que llamamos los evangelios. Y ahí sigue, el león está vivo. Mi meta hoy es llevarlos en Apocalipsis 5, 2 al 5 y enfocarnos bien en el león que está en el cielo. Es el mismo león. Pero en esta historia encontré
estos 3 puntos que me llamaron mucho la atención: el cordero y el león. Y ya expliqué eso, porque los animalitos estos, bueno, un animalito y un animalote, son bien contrastados, muy grandes. El corderito bien mansito y el león, bien agresivo, bien salvaje, capaz de despedazar el corderito. Y bueno, el corderito en un momento dado fue despedazado en la cruz del Calvario. Isaías dice que fue molido por nuestros pecados. Pero el león no. El león es el triunfador, es el vencedor, el que está vivo. Cristo como cordero murió en la cruz del Calvario, manso y humilde. Pero Cristo como el león de la tribu de Judá sigue vivo. Y está sentado a la diestra de Dios en el cielo. Ascendió al cielo y un día va a regresar. Un león en el cielo. Utilicé este pasaje de Apocalipsis 5, pero quiero hacer esta introducción y explicarles por qué después de hablar de la tierra voy a hablar del cielo. Para eso hice este slide, espero que me entiendan. En la parte amarilla está prácticamente las 3 divisiones principales del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1 y versículo 19 está ahí: y me dijo, escribe. Y el versículo literalmente dice esto: las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de estas. Yo la dividí en 3 partes. Y las 3 partes están bien marcadas por la letra I. Las cosas que ha visto. ¿Qué es lo que había visto Juan? Había visto al Cristo resucitado. Había visto al Cristo glorificado. Todo el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan está describiendo cómo es Jesucristo. Pero los capítulos 2 y 3 están las cosas que son. ¿Qué son las cosas? Las cosas que son en el momento para Juan eran 7 iglesias en Asia Menor. Y Dios le habla de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Sardis, de Tiatira. Le habla de las 7 iglesias que están ahí enfrente de él. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Esto es bueno, esto es malo. Si no cambian, vengo y hago esto. Dios le está hablando bien del presente a Juan. Se está identificando con esas 7 iglesias. En las cosas que ha visto, Juan con sus propios ojos ha visto al Cristo. Y el ministerio de Cristo, y ha sido testigo desde su nacimiento hasta su muerte y su ascensión al cielo. Es más, Juan es el que dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y se cree que ese momento que Juan vio la gloria, vio lo máximo de Jesucristo, fue cuando estaba con Pedro. Pedro, Jacobo y Juan fueron los que subieron al monte de la transfiguración. Cristo se transfiguró, apareció hablando con Moisés y con Elías ahí, una plática hermosa en cuerpos glorificados, celestiales. Y Juan, Pedro y Jacobo tuvieron el privilegio de ver eso, lo máximo de Cristo. Juan lo había testificado y puede verlo. Las cosas que he visto al Cristo. Sé quién es Cristo. Luego las cosas que son, Juan se cree que era pastor de la iglesia en Éfeso. Fue exiliado y expatriado y llevado a la isla de Patmos como castigo ese era un lugar para llevar a los presos. Algo así como en San Francisco está la isla de Alcatraz. Es una historia tremenda de la isla de Alcatraz, pero ahí está en medio de la bahía, ahí está la isla de Alcatraz, que es una cárcel que ahora está abierta al turismo, ¿no? Pero la isla estaba mucho más lejos que lo que está Alcatraz. Había que ir en barco para allá. Y ahí en esa isla fue donde Dios le manifestó a Juan estas cosas. Primero, las cosas que viste, escríbelas. Si Juan las escribió. Mire, Juan escribió el Evangelio. Primera, segunda y tercera Juan. Y también escribió el Apocalipsis. 5 libros de la Biblia escribió Juan. Él y Moisés son los únicos que escribieron 5. Interesante que Moisés es el que comienza la Biblia con 5
Juan es el que termina la Biblia con el Apocalipsis, que es el quinto libro que él escribe. Entonces, qué interesante. Juan ha visto a Cristo y Juan es testigo de lo que está pasando en las iglesias, porque él mismo está siendo perseguido y siendo martirizado físicamente. No murió él martirizado, pero está sufriendo por predicar el evangelio en la isla de Patmos. Las cosas que son, esto es lo que es ahorita. Estudiar de las iglesias es lindo, pero no ese es el punto ahorita. El problema lo tenemos aquí. La última línea dice, las que han de ser después de estas. ¿Qué ha visto Juan? ¿Ha visto a Cristo? ¿Qué ha visto Juan? ¿Ha visto la iglesia? Pero las cosas que vienen, no, esas no las ha visto. Y ahí tiene un problema Juan bien grande. Porque lo que le está diciendo, escribe las cosas que ha visto, las que son y las que han de ser. Pues puedo escribir de lo que he visto, pero de lo que no he visto, ¿cómo voy a escribir? Y dice en este es el capítulo 4 y versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ya no podía estar Juan en el planeta Tierra para ver lo que iba a suceder después. Porque ahora lo va a tener que ver con ojos espirituales. Algo que solo Dios puede hacer. Lo que Juan no sabía, no podía conocer el futuro, ahora lo va a conocer. Pero para conocer ese futuro, tiene que subir al cielo. Tiene que dejar esta tierra y subir al cielo y ver desde allá del cielo lo que va a pasar. Entonces, les voy a llevar a Apocalipsis 4, versículos 6 y 7. Y miren lo que dicen. Si ustedes quieren leer conmigo, está bien si alcanzan a leer esa letra. Pueden leerlo conmigo, pero dice ahí, miren. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. 1. El primer ser viviente era semejante ¿a qué? A un león. Y el segundo era semejante ¿a qué? A un becerro. El tercero tenía rostro como ¿de qué? De hombre. Y el cuarto era semejante ¿a qué? ¿Les parecen familiares esos seres vivientes? Son exactamente los mismos que estaban en el tabernáculo. Los mismos que estaban en el evangelio, ahora están aquí. Pero ¿dónde está Juan? Ya entró por esa puerta al cielo. Y desde allá del cielo, Dios mirando hacia la tierra, le va a mostrar las cosas que van a suceder. Por eso es que desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el 22, todo es futurístico. Todo es profético. Solo los primeros 4 capítulos, los primeros 3 capítulos de Apocalipsis eran los que Juan había experimentado en esta tierra. Pero el resto era futuro para él. No sabía él nada de lo demás. Y Dios se lo va a revelar desde el cielo. Se lo lleva hasta donde está Dios. Lo lleva a la presencia de Dios. Y ya estando él adentro en el templo y viendo todo lo que está ahí alrededor, puede describir cuál es su experiencia en el cielo, no en la tierra. Por eso yo le llamé un león en el cielo. Podemos encontrarlo en la tierra, pero de Cristo ascendió al cielo. Ese león ya no está en la tierra, ahora está allá en el cielo. Y vamos a ver el próximo domingo cuál es el propósito por el que está ahí ese león. Y ahí está guardadito. Está guardadito, está como tranquilito, esperando el momento. Entonces, admiro mucho los que tienen tanta creatividad y trabajan en diseños. Esta foto es la que más me ha gustado. La he utilizado varias veces. Soy culpable de eso, ¿no? La he utilizado varias veces en los estudios. Hay una descripción tan bella,
que aquí no la van a poder ver ustedes, apreciar tanto como se puede profundizar en la foto 1. Obviamente en el centro está un trono. No tenemos rostro porque de Dios no se tiene imagen. Incluso de Cristo no hay imagen. Pero en el centro está el trono de Dios. 7 llamas, los 7 espíritus de Dios. Un bello tema para estudiar también. Pero enfrente están, ¿qué? ¿Se acuerda que vimos los 4 personajes? Esta es la cara del león, la cara del ciervo o becerro, la cara de hombre y la cara del... Están en el trono, alrededor, enfrente del trono están ellos. Enfrente del trono. Son los seres que Dios ha utilizado para comunicarse con la humanidad. Nos ha revelado Él quién es a través de eso. Nos ha dicho por qué es que existimos y cómo existimos y hasta cuándo vamos a existir. Alrededor del trono habían 24 ancianos. Según va pasando el libro del Apocalipsis, cuando doy el libro del Apocalipsis, viene el resto, dice, y los 24 ancianos tienen coronas, son descritos con coronas, pero luego se las quitan y entran en un proceso de adoración ante el trono. Y sobre los 24 ancianos alrededor del trono, arriba hay una multitud. Cuando llegue ese momento, porque todavía no ha llegado, cuando llegue ese momento en que yo esté en el cielo, alguno de aquellos de allá va a ser yo. Y acuérdense, cuando lleguen ustedes conmigo, ellas se acuerdan y me buscan entre el montón. Bueno, si es que ustedes llegan, pues, ojalá que sí. Ojalá que sí. Y que podamos ver ahí los 4 seres vivientes que el Apocalipsis nos manda. El león está en el cielo. Vamos a regresar al punto porque quería nomás hacer la conexión, que vieran que yo no estoy loco con decirle que hay un león en el cielo, ¿eh? Que sí es bíblico, sí está ahí. El mismo ser que estaba en el tabernáculo y que aparece en el Evangelio de Mateo, el mismo descendiente del rey David, se convirtió en rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis 5, 2 al 6. Lo escribí así. Dice ahí, 2 al 7 escribí aquí. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Qué decía? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo. Yo quiero hacer una pausita, aunque mi idea es hablar un poco más de esto más adelante, pero antes de esquivar estas letras, noten la escena que se muestra. Es un libro sellado. ¿Y dónde está Juan? Está en el cielo. Allá en el cielo hay un libro sellado. Y Dios le dice, sube acá y yo te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de estas. Pero para sorpresa de Juan, aquí está todo lo que va a pasar. Y se lo dan un libro. Y entonces, pues él quiere saber lo que va a pasar, ¿no? Pero para saberlo hay que quitarle los sellos al libro. ¿Y quién es el que le quita los sellos? Bueno, es un asunto interesante hablar del libro sellado porque en ese mismo instante el Imperio Romano tenía sus procesos legales que incluían los documentos eran sellados con 7 sellos. Pero este es el libro divino y Juan quiere ver lo que tienen esos sellos y dice claramente ninguno. 3 partes menciona, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, no hay manera de abrir ese libro, porque no hay quien lo abra. Y eso llevó a Juan a tener un éxtasis, a tener un problema serio consigo mismo, porque la palabra que dice allí, y lloraba yo mucho.
Y lloraba yo mucho. A nosotros se nos hace fácil. Ay, este libro sellado. Y sí, Cristo ya lo abrió. Y no hay problema. Pero en el momento, Juan no sabía. Y lo futurístico que él le interesaba saber, no podía saberlo. Y eso le produjo angustia. Le produjo desesperación. Que alguien aparezca y abra el libro. Y lloraba yo mucho, dice, porque no había ninguno que fuera digno. Ninguno que fuera digno. Entonces el siguiente pasaje dice ahí. Y uno de los ancianos, acuérdense que eran 24 ancianos los que estaban alrededor del trono. Y uno de los ancianos me dijo, ¿cómo le dijo? No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ahí. No tengo que explicarlo, ¿verdad? ¿Quién es digno de abrir el libro? El león. Hay 2 cantos que de repente me acuerdo de ellos y los comienzo a cantar. Aquí no se los he cantado y ni a los hermanos del grupo de oración se los he cantado, porque a ellos de repente les hablo en lenguas, ¿no? Les canto otros cantos que no están en el himnario. Uno lo canta la hermana Rosy García de México. Eres digno de abrir el libro y sus sellos desatar. Porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has comprado. Es un canto muy precioso, de mucha adoración. El león de la tribu de Judá está aquí y él sí puede hacerlo. Es interesante, fíjese bien, porque de repente me detuve a pensar en esta escena. Okay, Juan está desesperado. No hay quien abra el libro, pero le dicen, ¿sabes qué? Si hay uno. Ese alguien se llama León de la tribu de Judá. Y Juan se para y dice, el león. Y comienza a ver el león y dice, ¿dónde va a salir el león de la tribu de Judá? Y miren lo que le sale. ¿Qué dice ahí? ¿Estaba en pie qué? Ah, qué desilusión ha de haber sido para él, ¿no? Está esperando un león. ¿Y le aparece quién? Un cordero. ¿Y qué está pasando aquí? Pero el cordero, ¿cómo va a ser digno de desatar el sello? ¿Cómo va a poder abrir el libro? Si lo que se necesita es alguien poderoso como león. Estaba en pie un cordero. Qué bueno que estaba sano, ¿verdad? No, dice que estaba un cordero como ¿qué? Como inmolado. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, ¿quién vino? El cordero. Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Mire, hay que meterse bien adentro en ese asunto, estudiando el Apocalipsis. Predicándolo se mete uno un poco más, pero cuando se estudia el Apocalipsis hay que agarrarlo con calma y ver bien todos esos detalles. Hay un cordero, ese cordero es Jesucristo también, ¿no? El mismo león, ¿se acuerdan? Es Jesucristo. Pero el cordero simboliza a Jesucristo siendo sacrificado por los pecados de la humanidad. Muriendo en la cruz del Calvario, siendo inmolado. Él fue inmolado. Así es clara la Biblia, fue inmolado por nuestros pecados. Quiere decir que lo despedazaron, hicieron trizas. La diferencia de aquel cordero que murió en la cruz y este que se nos presenta aquí es que este no es inmolado. ¿Se dieron cuenta que dice ahí como inmolado? Lo que quiere decir es, ¿se acuerdan de ese corderito que mataron en la cruz? No lo mataron. Está vivo todavía.
no ha muerto. Él está aquí. Y tiene poder. Y si pensaban que el león, porque ustedes miran el león, piensen bien, porque no es con poder, no es con fuerza, no es con sabiduría, no es con nada de eso que nosotros le damos tanta importancia que Cristo venció. Cristo venció con humildad. Él se humilló hasta la muerte, dice Filipenses 2. Se humilló hasta la muerte. Esa es la actitud que a nosotros nos cuesta, ¿verdad? No podemos humillarnos nosotros. Ni siquiera un poquitito. Y nosotros cualquier cosa parecemos como leones, ¿verdad? Pero nunca como corderos. Y pensar que no fue el león el que abrió el libro, sino que fue el cordero. ¿Quién es digno? Es el cordero que fue inmolado en la cruz, pero que realmente fue como, aquí está como inmolado, no muerto. Yo le pongo énfasis a esos detalles. En Daniel capítulo 9, versículo 27, no traje el versículo, pero pueden confirmarlo. Dice, y por otra mitad se le quitará la vida al Mesías. Y luego hay una frasecita que dice, mas no por sí. Ese más no por sí. Daniel está profetizando que un día Jesucristo va a morir en la cruz del Calvario. Para muchos Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero el mismo profeta está diciendo, le van a quitar la vida. Y hay una frase clara, y no está entre paréntesis, está en el original. Dice, mas no por sí. Porque el hombre puede morir, pero Dios no puede morir. Y Cristo no podía morir. Él está vivo. Por eso predicamos el Cristo vivo, resucitado. Entonces, como cordero humano murió en la cruz del Calvario. Fue martirizado. Pero como Dios está vivo. Ahora la frase como inmolado, podría decirse que todos los días está siendo inmolado cada vez que nosotros nos portamos mal. Porque acuérdense que Él es nuestro intercesor ahí arriba con el Padre. Él está allá sentado a la diestra del trono de Dios. Y nosotros, en vez de aligerarle la carga, se la empeoramos. Porque nosotros seguimos con nuestras rebeldías, con nuestras acciones que no glorifican a Dios, no honran a Dios para nada. Entonces, como que está en proceso, Él sigue siendo eso, ¿no? Una vez estaba yo reflexionando mucho sobre eso, porque a mí me gustan bastante los juicios. Si una película me llama la atención, un show de televisión, lo que sea, es un jurado. A mí me gusta ver los argumentos del fiscal, la defensa presentando sus argumentos, me gusta ver el proceso, me gusta ver el asunto de los testigos y todas las cuestiones, me gusta llegar hasta el veredicto. No soy muy amante de los televisores, de los dramas. No soy muy amante, así que las novelas no mucho me atraen, no me atrapan. Es mucho drama, pero sí soy muy amante de la acción. Pero en el caso de los juicios sí me clavo bastante y me gusta seguirlo bien. Me gusta hacerlo. Entonces un día, de repente, me encontré con que allá en el cielo todos los días hay un juicio. Hay un acusador que se llama Diablo y Satanás, que se presenta ante el trono de Dios y le dice, aquí te traigo la lista de todas las veces que falló Mario este día. Y le dice, mira, cuando se levantó con el pie izquierdo. Bueno, no es cierto, ¿verdad? Pero ya se levantó refunfuñando con su esposa. Y comienza a hacerle una lista ahí, ¿verdad? De todas las fallas que yo cometí en el día. ¿Ah? Yo no me doy cuenta, pero eso está pasando allá, porque me está acusando ante Dios. Él es el acusador, Él es el fiscal que se encarga de eso, de hacernos ver mal ante Dios. Y para hacernos ver mal ante Dios, primero nos hace que hagamos lo malo. O sea que Él no está mintiendo en ese caso, dice, mira lo que hizo, porque sí es cierto que lo hice.
Pero después le dan el turno al defensor. ¿Y quién es mi defensor? Es Jesucristo. Y Jesucristo cuando se para, no dice mucho para convencer a nadie. Dios lo sabe todo y no necesita testigos, ¿verdad? Jesucristo solamente se para y dice, sí es cierto, Mario es culpable de todo eso que están acusándolo. Es cierto que se portó mal, es cierto que hizo todo esto. Por eso es que aquí están mis hoyos. Por eso aquí está mi costado traspasado. Por eso es que mi sangre yo la derramé para cubrir los pecados de Mario. Y así como yo sigo vivo el otro día. Y me da chance de que sueñe bien y sueño mal. Y sigo pensando y repitiendo la historia el siguiente día. Pero allá arriba está el diablo acusándome y está Jesucristo defendiéndome. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora no quiero que se confundan también en eso y tal vez no, su mente no ha llegado para ahí, pero por si acaso. Mira, Pedro 5:8 dice que el diablo es que como león, ese es otro león, ¿eh? No vayan a confundirse de leones. El diablo siempre va a querer parecerse a Jesucristo. Siempre va a querer usurpar ese trono, así como quiso hacerlo con Dios, quiere hacerlo con Jesucristo. Y lo hace con nosotros de vez en cuando, nos confunde con nosotros. Y nos araña. El león rugiente, el diablo es diferente del león que estoy hablando aquí ahorita. Desde un principio el diablo ha querido engañar al evangélico, al creyente. Y mire, y no va a cesar de hacerlo. Un estudio profundo del Apocalipsis incluso incluye esa parte, la falsa trinidad del diablo. Llega un momento donde el diablo en el Apocalipsis se revela y tiene, él es representado por un animal que se conoce como el dragón. Y te alía con un personaje en la tierra que es conocido como la bestia. La bestia es el anticristo, descrito en Apocalipsis. Y luego, la bestia es promovida por un falso profeta. El falso profeta viene y predica el evangelio y le hace pensar a la gente que es la verdad, que está predicando de Jesucristo y que los va a llevar al cielo, y es mentira. Al final termina agarrando a todos los que ha convencido, que es todo el mundo prácticamente, y se los entrega a la bestia, que es el anticristo. Y la bestia no tiene nada que hacer por convencer a los demás. Ya el falso profeta los convenció a todos en el mundo. Y ahora la bestia lo que va a hacer es erigir una estatua en Jerusalén y demandar que todo el mundo vaya y adore en Jerusalén. Y ahora va a ser una demanda de adoración. Y entonces viene la persecución grave, más grave, porque el que no adore la bestia y su imagen va a sufrir martirio. Por ahí andan diciendo que ahorita en junio legalmente comienza el sello en el cerebro. Hay un chip que van a meter en el cerebro y ya no me crean, confirmen ustedes eso, porque no debería mencionarlo, porque si no tengo la fuente original, pero la idea mía es hacerles ver a ustedes cómo la gente siempre está pensando en, va a venir alguien que va a controlar el mundo. Esta cosa en el cerebro va a poder primero curar a los enfermos mentales. No van a haber más locos, porque esta cosita va a poner todas las cosas bien en el cerebro, ¿no? Y muchas otras cosas las va a arreglar. Así que tremendo, tremendo. Y dicen que legalmente, 1 de junio ya podían ponerlo. En septiembre del año pasado fue aprobado ya. ¿Cómo se llama? ADF, ¿cómo se llama esa cosa? Lo aprobó. Entonces, de repente en el hospital le van a decir a usted, ¿quiere esta cosita? Esta milagrosa. Interesante, pero de alguna manera va a aparecer lo que la Biblia dice que va a aparecer. El dilema del libro sellado es que nadie lo puede abrir. Entre las ideas que han tenido para hacer el libro sellado, esta es una de las que más me gusta.
Acuérdense que nosotros decimos la palabra libro y entendemos lo que es un libro. Pero sí saben ustedes que los libros en aquel entonces no existían, ¿verdad? Eso es algo así como esa pieza que nosotros le llamamos el candelabro de oro. No habían candelas en aquel entonces. ¿Cómo puede haber un candelabro si no habían candelas? Era un estandarte con 5 lámparas. No tenía cositas de esas que vemos en las tiendas para poner candelas. No tenían eso. Lo que tenían era una copita donde echaban aceite con una tapadita y una mecha y prendían la llamita. Eran candiles, decíamos nosotros en mi pueblo. Son 7 candilitos que tenía esa cosa. Pero nosotros le decimos el candelabro, porque en nuestro tiempo las candelas son las que entendemos por eso. Igual en este caso, no era un libro. En aquel entonces se conocían como rollos. Pergamino, eran enrollados. El pergamino era hecho de una madera que se llamaba pérgamo, un árbol, una planta que se llamaba pérgamo. Yo voy a decir para que nos relacionemos en la mente nosotros que no conocemos para ese rumbo de allá, ¿no? Me crié yo con una macoya, así le llamábamos macoya de bambú en el patio de mi casa. Comenzaron con poner un bambú ahí y se hizo una cosa grandísima que había que estárselos cortando, pero le cortaba bambú y le seguía dando más y le daba más. Pero ese bambú es tan útil que todo el mundo de ahí se beneficiaba del bambú, porque hacían cercos, hacían puertas, hacían de todo con el bambú. Aparte del bambú, había otra cosa que se conocía como junco, parecido al bambú, pero ya las ramitas eran más delgaditas y no cambiaban de color como el bambú se hacía amarillo, estos permanecían más tiempo como verde. Pues parecido al junco es el pérgamo. Es una planta también así larga y es hueca. Entonces lo que hacían con el pérgamo es que al cortarlo, lo cortaban en los trozos según el tamaño que querían hacer el rollo, lo cortaban de este tamaño por decirle algo y lo comenzaban a golpear, lo machacaban con ahorita diríamos martillo, pero no sé qué usaban allá ellos, ¿no? Comenzaban a golpearlo y lo machacaban y lo machacaban y lo machacaban hasta que aquello soltaba un jugo y se hacía tieso. Entonces lo que hacían es que le ponían otro al lado y lo hacían lo mismo y otro al lado y hacían el pedazo de tiesto así. El mismo jugo del pérgamo servía de glue, como de pegamento, y quedaba aquello finito, lisito. Y esas eran como tablas que utilizaban. A eso se le llaman pergamino. Pero después vino el otro que lo reemplazó, que era hecho de piel de animal. Y la piel de animal ya era más dócil. Y como era dócil, ya entonces ya lo podían enrollar. Y ya fueron, en vez de usar tablas en las librerías, que tenían los trozos de tablas y de pergaminos, ahora ya tenían el papiro enrollado. Ese ya era de piel de animal tierno. Y dicen que el mejor papiro lo hacían del animal antes de nacer. Es el mejor papiro que hay. Entonces era mucho más suave, más fácil. Entonces ya pueden escribirlo y enrollarlo. Ahora, había una idea de si tiene el rollo de papel usted así, enrolladito, que tenga un sello encima, hay que quitar el primer sello y desenrollarlo para leerlo que hay allí. Llegaba un segundo sello, lo desenrollaba y así hasta pasar los 7 sellos. Pero entonces no mirarían el libro con 7 sellos, mirarían el libro con un sello, que es el que está enfrente. Entonces, aunque por mucho tiempo he estado viendo eso, me gustó más, porque mire cómo está hecho. Tiene el primer sello ahí, ¿verdad? Y desenrolla esa parte que está más gruesa y lee lo que dice el primer sello. Cuando se termina la lectura de ese sello, abren el segundo, después el tercero y el cuarto, hasta llegar al séptimo, que es más delgadito. Me pareció bien, porque ahí usted mira de una vez 7 sellos, como dice la Escritura.
el libro con 7 sellos. La idea era que en algún momento alguien iba a estar autorizado para abrir un sello, pero no los demás. Pero es bien categórico que el cordero que estaba como inmolado sí era digno de abrir el libro, y dice, y sus 7 sellos. Por eso aclara, y sus 7 sellos. No solo uno, no 2, sino los 7 sellos pueden ser abiertos por el cordero. Otra vez, este libro va a traer 7 sellos, pero la secuencia, que algunos dicen que es sistemática, otros dicen que es simultánea, da 6 sellos, hay una pausa y después viene el 7º sello. Después del 7º sello hay 7 trompetas, dadas 7 trompetas, hay una pausa y luego la 7ª trompeta. Lo pueden ver directamente en el libro de Apocalipsis. Y luego hay, después de las 7 trompetas, 7 copas que se conocen como las copas de la ira de Dios. Ya sabrán por qué. Si los sellos y las trompetas eran juicios terribles, las copas es peor. Yo siempre he pensado que Dios no se enoja con nosotros. Si Dios se enoja un día, ¿cómo nos iría? No sé. Pero esas son 7 copas de la ira. Hay 6 copas, una pausa y luego la 7ª copa de la ira. Son los juicios que van a aparecer en la tribulación, están ilustrados en Apocalipsis de esas 3 maneras: sellos, trompetas y copas. Sellos, trompetas y copas. El libro es la primera tanda de juicios que va a venir. Y eso es lo que Juan no sabía. Ahora, al abrir el primer sello, Juan comienza a encontrar todo lo que va a pasar después que él se muera, porque es todo profético. Satisfecho Juan, ya no tiene que llorar, ya sabe el futuro. Algo imposible para el hombre, para Dios no es imposible. Se necesita el rey león de la tribu de Judá. ¿Y aparece quién? Un cordero. Y ese cordero viene a ser nombrado Rey de Reyes y Señor de Señores. No puse la foto que he estado poniendo anteriormente, en donde están el león y el cordero juntos y la cruz de Cristo al lado. Recuérdense que es del mismo. El león y el cordero vienen siendo siempre el mismo Jesucristo. Por cuestiones de tiempo yo no quise escribir el resto del pasaje. Tenía la intención de escribir los demás versículos aquí, pero yo les motivo de verdad. Nomás terminar el culto si quieren, o cuando lleguen a su casa, aparten un tiempo y saboreen lo que dice ese pasaje. Porque van a encontrar ahí un llamado a la adoración. Después de encontrarnos con este león en el cielo, y después que Juan aprecia todo desde allá arriba, no de aquí abajo, sino desde allá arriba, a la par del león y del cordero y del libro, desde allá va a ver todo lo que va a pasar en el resto, y va a presenciar ahora él un estilo de adoración bien genuino, y va a poder ver usted en ese pasaje cómo en el cielo se adora y cómo nosotros deberíamos adorar aquí en la tierra, así como allá en el cielo, ¿no? Siempre ese pensamiento está, deberíamos vivir en la tierra, así como vamos a vivir en el cielo. Vamos a terminar.